Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy jueves. Vamos rápidamente a presentar a los contertulios para analizar los principales temas de actualidad del día. Valentín Aullané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. También está Erika Cerdeña, casi se me olvida el nombre, Erika. Mira, que me ves todos los días, buenas tardes. Y hablo Jorge. todos los días por la mañana Hablamos contigo. todos los días. En las voces de la mañana, ese programa madrugador, el más madrugador No, de el Canarias. programa no es madrugador, la que soy madrugadora soy eres yo. tú, ¿no? Más todavía, y ya se madrugará media Lanzarote. Bueno, vamos a saludar también a Tomás López. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes, muy bien, Jorge. Bueno, Tomás, empiezo por ti porque yo creo que con ellos, bueno, no, con Valentín no, pero con Erika sí. Bueno, finalmente se resolvió aparentemente la crisis mini crisis que surgió en Teguise con esa inesperada dimisión más bien no, esa petición de irse al grupo mixto de Alejandro Ramírez, el concejal del PP. Y como si nada, ¿no? Porque lo que pude escuchar es que simplemente hubo un pleno y él habló como concejal de deporte como si nada hubiese pasado. Oye, a mí me sorprende mucho, no sé por qué, cuando uno está en la vida pública, aun siendo en un municipio, que obviamente no estamos hablando de, ¿no? yo qué sé, del gobierno del Estado o de una cosa de la Casa Blanca que vaya a trascender, pero bueno, a nivel local y a nivel insular, pues es algo que sabes que van a hablar de ti, sabes que, y yo creo que bueno, me pongo en el lugar. Yo hubo un momento determinado que, por ejemplo, decidí dejar la política. Yo le di tantas vueltas a eso. Fueron tantas noches sin dormir las que yo sí o no y tal, y ves los pros, los contras, los hablas con la almohada, con tu familia, con tus amigos y tal. Y me parece tan sorprendente que una persona el otro día dijera que viva la libertad carajo, se acabaron las dictaduras, no sé cuánto, yo no sé qué, y al día siguiente esté como concejal de deportes dando su alegato, que de verdad, que desde el punto de vista de lo personal ya incluso, ¿no? O sea, entrando en qué puede pasar para que alguien eso sea como tan, o no sepa dónde está, a lo mejor no sabe la repercusión que puede tener, y más para un gobierno en este caso que se hubiese quedado en minoría, o sea que se pone en juego incluso la estabilidad de un municipio. Pero bueno, casi que lo felicito, porque mira, debe ser hasta bueno, ¿no? Que tener estas impulsividades y que al día siguiente pues te pongas allí y digas, de todas maneras, el campo de fútbol se va hay a gente poner, próxima a él que dice que lo ha pasado mal, porque fue una decisión que tomó un poco en caliente, porque no le cogieron unos teléfonos y tal. En fin, hay todo tipo de justificaciones para... ¿Pero qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Así? No, él tiene ya, no sé, pero vamos, cerca de 30 y tantos años, casi 40 creo que tiene. Bueno, en cualquier caso, vamos a oírlo ayer, porque ayer fue el pleno, se celebraba un pleno en La Graciosa, había incertidumbre, no se sabía exactamente qué iba a pasar, porque ahí llegaron en el barco, porque en La Graciosa sabes quiénes van y quiénes vienen, y no lo vieron en el barco de las 8:30 ni el de las 9, que fue el que fue la alcaldesa, y a las 8:30 fue Rita, y ya estaba un poco diciendo, pues este hombre no viene, pero al final creo que estaba ya allí en La Graciosa, antes que todas ellas, es decir, que estaba con ganas, reflexionar el día anterior a lo mejor. estaba con ganas de celebrar el pleno. Pero bueno, el PSOE aprovechó para hacerle una pregunta y ver por dónde respiraba el hombre, a ver si realmente estaba apoyando al grupo de gobierno o no, y finalmente le hizo una pregunta sobre su área de deporte, si se estaban cuidando bien las canchas o las zonas deportivas de La Graciosa. En su primer partido de esta categoría fue usted quien arbitró que estuve presente en la Real Villa de Teguise, que creo que quedó en casa el partido o quedó fuera. Bueno, por romper un poco el hielo. Desde luego el Partido Popular, con respecto y en beneficio de un hito histórico, de un club que lo merece, como es la octava, La Graciosa Fútbol Club Sala, desde luego vamos a votar a favor. Bueno, votaba a favor, por lo tanto, para mejorar esa iniciativa, pero en cualquier caso, un poco durante todo el pleno, votó su portavoz, en este caso la portavoz del PP, que es Rita Martín, que es la teniente Rita Hernández, que es también la teniente de alcalde, en este caso en Teguise. Lo cual, el PP ya, Valentín, da por cerrado la crisis, por lo tanto, que ya están pensando en otras cosas, en seguir trabajando y vamos, y darle normalidad. Sí, hombre, yo echo de menos que el propio concejal o el propio ayuntamiento, no sé, algún tipo de comunicación desde el punto de vista oficial en la que se aclare un poco que este concejal vuelve a retomar sus responsabilidades de gobierno, como mínimo. No sé si él, por supuesto que sí, pero también del propio ayuntamiento, por saber que vuelve la estabilidad, porque este hombre lo que ha provocado
que estoy seguro que además ni fue consciente, lo que ha provocado una alarma grave en el sentido que ha roto, digamos, una mayoría, rompió o iba a romper inicialmente una mayoría en una institución, y todos sabemos lo que significa eso y lo que provoca eso además, ¿no? Los rumores sobre una posible moción de censura, etcétera, etcétera, y ha provocado que hayan tenido que intervenir las máximas instancias, no solo de Lanzarote, sino a nivel regional, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria. Yo creo que ni siquiera él estaba al tanto de las repercusiones que podía tener, y suena más como una especie de chiquillada. Sobre todo a mí me gustaría que... Pero como que una rueda de prensa y todo, como que una rueda de prensa. Como el día anterior, o sea, el lunes presenta la dimisión. Una chiquillada es una cosa que yo hago en mi casa, tal, pero una rueda de prensa. Cuando yo veo los micrófonos Tomás, y tal, digo, oye, esto va a ser... ¿Sabes qué creo? Que es una persona que está en política, que no tiene tampoco una tradición de ejercer como cargo público, y pensaba que iba a llegar a un ayuntamiento y todo lo que quisiera hacer, y se dio de bruces contra la administración, con la realidad. Con la realidad. Pero Tomás, si que tú también te diste de bruces cómo es la administración pública para resolver un problema. ¿Me permites añadir algo Sí, que claro. no dije ayer sobre este tema? Porque hablando con algunas personas y tal, yo no lo había calculado así, pero efectivamente este chico yo creo que igual esto le falta experiencia en el mundo de la política y de la administración para saber todo lo lento que va, y que a todas las áreas le falta personal igual que a la de él, que en su derecho está de reclamar más, ¿no? Pero quizá él no calculó, porque yo ayer hablaba de la confianza, ¿no? Que una vez que la confianza se rompe es difícil volverla a retomar, pero es que yo no había pensado la envergadura, y él a lo mejor tampoco lo pensó, que es que no es un pacto en Teguise entre Coalición Canaria y PP. Hay un pacto en Arrecife, hay un pacto en el Gobierno de Canarias y hay un pacto en Cascada, quiero decir, y en el Cabildo de Lanzarote. Quiero decir, si es que un concejal ha puesto en jaque una confianza adquirida con dificultades, porque son partidos diferentes, en pactos en Cascada. Ojo, es que no es una cosa menor, creo yo. No es una cosa menor, pero en fin, yo creo que le quieren restar, no puede ser de otra manera, importancia, como que fue, en fin, un arrebato, digamos, de esta persona. Pero lo cierto es que hoy llegó a primera hora de la mañana, según me cuentan desde trabajadores de Teguise, que llegó a su puesto de trabajo y estaba allí en su área de deporte y participación ciudadana, trabajando con sus funcionarios, como siempre, como si no hubiera pasado nada. Es verdad que todavía, por lo menos hasta las 12 del mediodía, que yo sepa, no había pedido retirar, porque él todavía oficialmente sigue en el grupo de gobierno, porque él tiene 15 días, el ayuntamiento, para hacer efectiva su baja del grupo de gobierno. Pero como me imagino que la alcaldesa no le dará ni trámite a ese escrito, y no sé si tendrá él que presentar alguna petición de retirarlo, o simplemente que la alcaldesa no le dé trámite y punto. Lo habrán hablado, pero mira, te voy a decir una cosa, me da pena. A mí este chico me da pena, y a ver, nunca digas nunca, y la esperanza es lo último que se pierde, y si hace un buen trabajo, pues a lo mejor puede recuperar la confianza. Lo digo porque igual somos... Es que a veces es que me da pena de verdad, porque creo que lo que faltan aquí son tablas, y que no calculó la envergadura de lo que estaba haciendo, y que estas cosas cierran muchas puertas. Pero es verdad que la política no es ningún juego, es una cosa seria, estás representando a la ciudadanía, pero es que me da pena, de verdad, y ojalá que sí, que siga trabajando y que consiga recuperar la confianza, pero se la va a tener que trabajar. Y por otro lado, ya lo comentábamos días atrás, desde que él presentó esa petición de darse de baja del grupo de gobierno, hay negociaciones con primero Teguise, con Jonás Álvarez, para intentar reforzar esa mayoría que tiene hoy la alcaldesa junto con el Partido Popular y el concejal que se presentó por Vox, pero que se ha salido de ese partido, en este caso Ginés González. Y bueno, parece que las conversaciones todavía no han fructificado, pero ahí están, a ver si Jonás Álvarez, que yo, en este caso por la experiencia de los años, siempre no entendí cómo no había intentado Coalición Canaria y PP reforzar su mayoría en aquel momento, sobre todo porque también estaba Vox por medio y tal, y tener otro más,
hubiera sido... Hombre, inicialmente tenía una explicación, Jorge, Y más un hombre que sale de la fila... Pues por eso, precisamente por eso. ¿Del ¿no? Partido Popular? Claro, y sale de las filas del Partido Popular. Hubo declaraciones públicas muy fuertes en relación con la actuación del PP de Teguise y del PP insular. Y claro, pues ahí está el típico resquemor. Yo estoy convencido de que en la primera negociación con Jonás, quien dijo que mejor no lo tocamos para meterlo en el grupo de gobierno, era precisamente el Partido Popular. Coalición Canaria en este caso no tenía ellos lo niegan, reparo. pero lo niega. El Partido Popular dice que no, Pero que es esto que- fue un acuerdo de no meter a más gente, sino los que ya... Es que fíjate que el acuerdo se hace con Vox. Imagínate los ríos de tinta que cayó, sobre todo, no al Partido Popular, que le sitúa, bueno, pues ya de hecho ya hemos visto que la historia nos dice que pueden pactar sin mayor problema. Pero Coalición Canaria fue el primer pacto que se hizo en el que metió en un grupo de gobierno a Vox, y el Partido Socialista recuerda que le cayó la del Hombre, Pulpo claro. criticándolo, y ustedes habían puesto un cordón sanitario a Vox, lo Es había verdad dicho que Clavijo, Marco etcétera. también había negociado con vos. Claro, por supuesto, y eso lo dijimos en su momento, pero quiero decir, a Coalición Canaria le cayó porque al final pactó o sea, que para Coalición Canaria hubiese sido mucho más sencillo no tener que pactar con vos y hacerlo con Ya. Jonás. Entonces, quien puso ahí los inconvenientes fue el Partido Popular. Bueno, en la segunda parte vamos a tener a Pedro Sanginés, vamos a hablar de esto, pero también como secretario de organización, vamos a hablar también de la rueda de prensa que hoy precisamente han ofrecido con Osvaldo Betancourt y gente del Servicio Canario de Salud. Creo que estaba el director insular del área de salud de Lanzarote, en este caso Erasmo García. y también estaba, bueno, Osvaldo Betancourt lo estamos viendo, Pedro Sanginés, Erasmo García, y no sé si estuvo alguien más, el gerente de la sanidad pública, el señor Eguía. Pero en cualquier caso, lo que vienen a decir, y luego ya lo vamos a comentar con Pedro, es que ese intento del Partido Socialista de transmitir que el Servicio Canario de Salud lo que quiere es cargarse el servicio de geriatría del Hospital Insular, no es cierto. Bueno, el Partido Socialista yo creo que está haciendo... Quiero decir, ha logrado que salgan a dar una comparecencia, cosa que no creo que esté de más para explicar, porque efectivamente creo que todo el mundo es palpable que sí que hay una incertidumbre. También hemos visto a profesionales de la sanidad, pues en esas ruedas de prensa. Es verdad que muchas veces con políticos, bueno, yo esas cosas tengo como mis reticencias, ¿no? Me gusta más bien como separar las cosas, pero bueno, da igual. Si hay preocupación, lo suyo es aclararlo. Creo que hoy han aclarado nuevamente lo que ya habían dicho. Es que tampoco han dicho nada nuevo. No han dicho nada nuevo, la verdad. No han dicho nada nuevo, pero sí que han reiterado las inversiones, cómo se han ido incrementando en comparación con la legislatura pasada, y también han recriminado, porque ese punto sí lo subrayaron en esa comparecencia pública, que el Partido Socialista, que ahora pone el grito en el cielo con el Hospital Insular, tenía esos informes cuando estaba gobernando y no hizo nada, y eso se lo han recriminado Esos informes hoy. de que tenía que salirse de ahí para poder reformar ese edificio. A ver, aquí puede haber, y es defendible, yo lo planteo así a la mesa, de Café de Periodistas, y es defendible las dos posturas. Aquellos que creen, todos están de acuerdo, hasta el propio PSOE, que efectivamente ese hospital hay que reformarlo, porque ese hospital no aguanta más, es de los años 50. Imagínense lo que ha pasado. De hecho, hay muchas camas que ni entran por las propias habitaciones, porque son camas más, que son ya las camas ahora se hacen de un tamaño que antiguamente eran las puertas de otro, en fin. En definitiva, es un hospital que está en una situación realmente, me refiero física, para partidos de homenaje. Pero lo que quiero decir que la gente lo que se está discutiendo es si se desplaza momentáneamente, 2 o 3 años hasta que se arregle ese hospital, o se va a quedar definitivamente, que es lo que teme el PSOE, en este caso en ese edificio, en el llamado Hospitalito. En cambio, el Servicio Canario de Salud lo que dice es que van a reforzar ese servicio, que yo creo que es lo importante, porque aquí lo que se trata es de que estas personas que estén allí tengan un servicio moderno, adecuado, y no el que está recibiendo ahora, que aunque tiene un gran personal, pues no tiene las mismas condiciones físicas del edificio, vamos. Sí, bueno, aquí yo lo he dicho siempre, aquí lo importante no es el continente, o sea, es el contenido, es decir, es el propio servicio de geriatría, y eso ha quedado claro desde el minuto 1, que eso no hay ningún intento por cargar, es que sería de estúpido cargarte un servicio de geriatría que funciona fenomenal, que tiene un reconocimiento fuera de Lanzarote y que ha sido excepcional. Y creo que es el único que existe en Canarias, ¿no? Como tal. Es que yo no sé si hay un Dentro del Servicio de geriatría. Canario de Salud,
Bueno, Creo que es el único como tal. Hay por ejemplo, me han dicho que en Las Palmas está en el Pino no, sí, en los Negri hay una parte de geriatría, pero no un geriátrico, a ver si no, lo entendemos. ten en cuenta que es que en los hospitales públicos ahora el problema que hay es que hay personas mayores ocupando camas porque después no hay residencias donde, y la familia no tiene dónde llevarlo. No, pero a mí me gustaría ver el informe del 2019, ese al que no le hizo caso el Pacto de las Flores sobre el estado del edificio, porque ahora leyendo la nota de prensa de Coalición Canaria dice que tiene, ojo, problemas en el sistema eléctrico, problemas en el tema de contraincendios, aparte de que hay deficiencias en la estructura principal del edificio. Entonces, claro, ante un informe de eso, tú te quedas parado y no haces absolutamente nada. La verdad es que no lo entiendo para nada. Me estás diciendo que no funciona el sistema contra incendios, quiere decir que ¿cómo se llaman estos? Los extintores. Los extintores o las salidas de emergencia. No, lo que pasa es que ahora los informes que te hacen para que tenga un edificio. El circuito y todo tiene que estar, a lo mejor están ubicados los extintores en unos sitios que tienen que estar ahora ubicados en otros. Pero fíjate tú si pasa algo en un edificio de esta característica, pero que no reúne las condiciones de habitabilidad que ahora exige la nueva normativa para un hospital. Pero es que si pasara algo, Jorge, algo que no ha pasado afortunadamente, pero imagínate que se genera un incendio porque los cables que tiene de los enchufes están malos y hay algún problema, con ese informe es que hay una negligencia sin lugar a dudas. Entonces, claro, yo creo que eso es lo primero. Y después otra cosa que me pareció interesante del comunicado de Coalición Canaria es que dice que el área de salud está a favor de que se haga este traslado temporal del servicio de geriatría con su personal y con los usuarios del Hospital Insular, pero que eso además cuenta con la aprobación del propio equipo directivo del Hospital Insular. Es decir, el equipo directivo del Hospital Insular no está diciendo no, es que nos quieren quitar el trabajo o nos quieren echar o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, Tomás, tú ves todo pero hay una cosa que pregunto también, después vamos a tener a Pedro y vamos a poder preguntar. Porque también, no sé si lo saben aquí, si no se lo preguntamos a Pedro, también salió la información de que el hospitalito de emergente o de emergencias, o bueno, el que se está cayendo. El que se construyó, no, se está cayendo pero que no tenía como la recepción por parte del servicio. Eso es verdad. Y eso también habrá que preguntarle. Sí, pero ya Sanidad lo que hizo fue declarar el interés, esto lo hizo en diciembre del año pasado, declaró el interés público para acceder, para ocupar ese edificio. Quiero decir, han dado un tiempo prudencial a la empresa. Se va a convertir en ocupa. Han buscado la manera de que firmen, alguien firme y tal, y al ver que no responden, dice, señores, este edificio es nuestro, lo necesitamos, lo vamos a ocupar por el interés general. Y ese es el método que ha encontrado la Consejería. De hecho, por eso ha tardado tanto en hacerse ese traspaso, porque ese traspaso estaba previsto hacerse a principio de legislatura. Pero la no recepción era por culpa de la empresa o por culpa de los técnicos del Servicio Canario de Salud. No, es porque la empresa no había presentado, porque, vamos, a ver, la intríngulis de esto es grandísimo, pero para contarlo así fácil, habían contratado un aparejador que antes de terminar la obra se fue de la isla. Y entonces no hay ahora ningún otro aparejador que firma el informe técnico de que todo está perfecto. Una cosa burocrática. Preguntas pertinentes. Porque mira, yo como ciudadano, porque yo la verdad que tampoco estoy ni metido obviamente en la política, ni tampoco en la información tan de lleno, pero yo como ciudadano, la primera vez que escuché a la gente del luego partido, hay problemas de dinero, que pedían más porque hubo unas modificaciones, como siempre, y las empresas piden más de lo que el Servicio Canario de Salud dice que han hecho. Yo como ciudadano, la primera vez que vi, una de las primeras cosas que fue a María Dolores Corujo delante del Hospital Insular, diciendo que aquello se iba a cerrar y tal, a mí lo primero que me latió en el corazón es, esto es parece un poco demagógico, porque yo he estado en ese hospital, no afortunadamente como enfermo, no he tenido, como enfermo no, ni siquiera como familia, pero sí yo nací allí, cuando era cargo público. Y recuerdo de que a pesar de que la atención es fabulosa, las instalaciones son muy deficientes, o sea, eso está claro, por la antigüedad, o sea, porque da aspecto, yo creo que también una persona mayor tiene derecho a vivir o a estar durante el tiempo que sea, cuando tenga que estar ingresado o lo que sea, en un espacio, pues eso, que tenga un aspecto también de siglo XXI, ¿no? Y no de siglo XX, mediados del siglo XX, como lo que da. Y eso es lo primero que tal. Pero sin embargo, a mí, cada vez que me haya seguido llegando información, cada vez tengo más dudas. Y no sé si es a lo que estaba jugando o no la oposición, pero yo como ciudadano siento cada vez más dudas. ¿Pero cuál es la duda? ¿Que tú crees que el Servicio Canario de Salud quiere cargarse? No, cargárselo no, pero a ver, primero, el tema de la recepción del hospitalito. O sea, si no hay un ingeniero que me firme que eso tiene que pasar al Servicio Canario de Salud, sino que es una obra como si dijésemos inconclusa, eso a mí me da sospecha. O sea, quiero que alguien del Servicio Canario de Salud me diga exactamente, pues eso, para que no piense, como se acaba de decir ahora, si los extintores funcionan o no, por ejemplo, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, si
no hay una partida presupuestaria, que es al parecer lo que el otro día haría Gona, pues Sí. oye, a mí me convence también ese argumento. Oye, una partida presupuestaria para que sepamos que una instalación hospitalaria se va a remozar, porque sacar a la gente de un sitio, porque efectivamente no es lo mismo, aunque lo importante no sea el continente sino el contenido, no es lo mismo estar en un espacio diferenciado para la gente mayor, enfrente del charco de San Ginés y del Mar, etcétera, que metido en un hospital general, en donde están todas las especialidades y donde está todo. Entonces yo cada vez, no sé si con esta rueda de prensa o luego el senador nos pueda aclarar algo más, cada vez, y sabiendo que ese hospital se tiene que cerrar por una reforma y que obviamente no vas a tener a las personas mayores al mismo tiempo que das martillazos para hacer la reforma, que va a tener que sacarse a sus usuarios para hacer la reforma, a mí me falta lo de la entrega o explicaciones sobre por qué no se ha entregado el Servicio Canario de Salud, lo de la ficha económica, porque luego dejarlo todo. Pues mira, Tomás, perdona. Lo dejamos porque, para luego. No, porque todo eso se lo puedes preguntar precisamente y que lo resuelva. No, Venga. y digo, pero que dejarlo todo a que haya un, ¿cómo se llama? Plan director. O sea, para que la gente lo entienda, pero vamos a ver, si llevo yo los años que tengo esperando por un palacio de congreso en Arrecife, que es una cosa así de como de sota, caballo rey que hace falta, un plan director sanitario que nos fabrique la ciudad de la sanidad en Lanzarote, ¿cuánto tiempo? Bueno, Porque, dicen que este año lo A sacaban, ver. pero es verdad que llevan diciéndolo ya desde hace un año que iba a aprobarse. Debe tener sus dificultades, pero bueno, todo esto lo vamos a preguntar luego a Pedro Sanguinet por esas dudas que efectivamente son dudas que hay ahí, que el Partido Socialista ha sido inteligente en plantear y que como partido de la oposición está en su derecho de hacerlo. Yo lo único que tengo que decir es que aquí lo que hay que asegurarse es que el servicio geriátrico va a mantenerse, lo que es el geriátrico de Lanzarote, que no podemos perderlo y por lo tanto eso es para mí lo principal, que luego se haga en el propio hospital un edificio nuevo, en el que está ahora, o se haga un edificio en un sitio donde hay más aparcamiento, donde, en fin, donde estén todos los servicios sociosanitarios de la isla. Y la formación, Eso ya que es una también cuestión de garantizan- opiniones. Yo estoy a favor de que esté en Taille, porque vivo en Taille, estoy más cerquita. También garantizaron la formación hoy, la formación geriátrica que se imparte en Lanzarote, la garantizaron hoy en También. esa comparecencia Coalición Canaria, dijeron Que es eso muy no se iba a importante, tocar. y que Es muy importante. Vamos a oír a Erasmo, que es el director del área de salud de Lanzarote. Dejar claro que a nuestros mayores los vamos a atender de la misma manera o quizás mejor porque van a estar de una manera, digamos, provisional en unas instalaciones adaptadas a la situación actual. Todos allá, Pedro estuvo diciendo que efectivamente el Hospital Insular no reúne todas las condiciones para prestar la sanidad, la asistencia sanitaria de la mejor manera posible. Bueno, pues era Erasmo García, director del área de salud de Lanzarote. Luego hablaremos de eso. Bueno, tenía aquí, ayer tuvimos aquí a Andrés Stinga, no sé, tú estabas, ¿no? Sí. Y habló un poco del tema del taxi, de un poco la preocupación, el temor que tiene precisamente por la presencia de la instalación en Lanzarote de los VTC. Es verdad que le preguntábamos que muchas veces si la gente echa de menos, o hay muchos ciudadanos a favor de que se implante en Lanzarote los VTC, es porque el servicio que se presta público no es el mejor. Él decía que en general Lanzarote ofrece un magnífico servicio, pero sí reconoce que hay que mejorar ciertos aspectos y que el taxi tiene que ponerse las pilas también para modernizarse y evitar que efectivamente cuanto mejor funcione el taxi público, el taxi de los municipios, pues menos hará falta, menos los ciudadanos estarán pidiendo lo que se llama los VTC, que yo por otra parte, yo lo siento mucho por Andrés, pero esto es una cuestión que más tarde o más temprano la propia Unión Europea va a permitir. Es verdad que él dice que el tema en Canarias puede ser distinto por aquello de ser islas y tal, y que puede los cabildos legislar una normativa diferente que pueda hacer más o menos atractivo a esos VTC el instalarse o no en las islas. Mira, yo hay una cosa que no voy a terminar de entender nunca, ¿no? Es decir, los taxis son licencias municipales, Sí. ¿no? Bien, pues son los propios taxistas que tienen esas licencias los que deciden sus horarios, cuándo trabajan, cuándo no trabajan, si tienen o no asalariados.
pero es que yo creo que lo fundamental para que funcione... Ellos son trabajadores autónomos. Son autónomos, pero claro, son pocos los que tienen un asalariado para el taxi. No, pero ellos tienen que cumplir con los horarios que les marca el ayuntamiento, entiendo. Sí, sí. Cuando el ayuntamiento regula los turnos, ellos tienen que asegurarse, si tú tienes una licencia, pero de que cumples con el turno que te ha dicho el ayuntamiento. El mínimo lo tiene que cumplir. Ellos tienen unos mínimos. Sí, pero vamos a ver, pero cuando hay en carnaval, vete a coger un coche a las 3 de la mañana. Vete a coger un taxi a las 3 de la mañana, por eso está pululando por ahí gente que se ofrece para llevarte y te cobra, así que es lógico. ¿Y cómo es posible que en esos momentos no hayan taxi? Es decir, oye, ya sería el colmo que tú por la mañana, porque venga ¿cómo se llama esto? Un barco de estos, un crucero. La gente que tiene que irse de Maneje a Arrecife o de Arrecife a Argana y salga de hacer la compra, no tenga un taxi. Eso me parece grave, pero pues me parece muy grave. Y también es grave que un turista esté esperando también. No, por supuesto que sí, pero si falla ya lo de aquí, Jorge, es decir, en carnaval, oye, mucha gente lo que quiere es, oye, tener la seguridad de que cuando terminas y te vas a casa, puedes tener un taxi. Los taxistas, si les escuchas hablar a algunos, te dicen, sí, voy a coger yo a 2 borrachos aquí para que me ensucien el coche. Entonces, lo que te digo es, si tienes un asalariado, puedes cumplir turno. Puedes cumplir turno, puedes estar por la noche, de madrugada, y por eso te digo, es decir, yo entiendo que Uber, es que en Uber tú ya tienes la aplicación y te dice el tío que va a venir y cómo se llama, el color y la matrícula del coche, o sea, claro. Pero a ver, es que yo creo que Perdóname, pero vamos a escuchar, porque Tomás no lo oyó, vamos a escuchar a Andrés Sting algunos de los cortes sobre este tema. Si hicieran falta, ¿y qué números harían falta? Eso tiene que hacerlo el Cabildo. ¿Qué es lo que están haciendo este tipo como Vipo y lo que ha salido? Pues de alguna manera llamar la atención, a crear una expectativa que no van a poder cumplir, ¿vale? Y desde luego también pues hay otro tipo de acciones que tienen que tomar los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, la propia ley dice también que pueden marcar criterios adicionales a la propia ley dentro de las zonas urbanas. El miedo que tenemos de que el Cabildo no marque criterios y que cuando se acabe el 9 de septiembre digan, pues bueno, pues nos metemos aquí todos los que queremos. Entonces lo que tenemos que evitar todo eso, y en ese sentido estamos haciendo un trabajo todos los taxistas. Lo que viene a decir Andrés es que efectivamente ha pedido una reunión al Cabildo, que creo que se va a celebrar en los próximos días o próximas semanas, para regular. Ellos lo que piden es que se regule. Es decir, ellos en el fondo lo que les gustaría es que diera el Cabildo. No, y es lógico desde el punto de vista de ellos, que no venga ninguno, que nosotros nos arreglamos el problema que pueda haber. Pero el Cabildo puede decir, no, mire, eso no, pero vamos a poner que por cada 30 taxis pueda venir un VTC, que es lo que a nivel europeo creo que se ha legislado así. A ver, yo entiendo la postura de los taxistas. Yo personalmente, la verdad que yo preferiría que el taxi funcionara tan bien que nadie en Lanzarote quisiese o estuviese esperando que llegase este tipo de empresa. Principalmente porque, primero, porque es un servicio público, yo apuesto por lo público. Segundo, precisamente porque es un servicio público, pues al estar más regulado, qué sé yo, me acuerdo cuando se cayó la luz en todo el Estado español, ¿no? Cuando el gran apagón, este tipo de servicios de VTC subieron muchísimo sus precios porque, como no había la alternativa del metro, en las ciudades grandes me refiero, ¿no? Pues como no tiene, o sea, no tiene tarifa urbana, tarifa no urbana, no sé cuánto, sino que tú le pones ahí el precio, o sea, es capitalismo puro y duro, y sabemos con lo que es el capitalismo puro y duro. Te puede beneficiar cuando las cosas están baratas o te puede perjudicar cuando las cosas, las reglas del mercado, ¿no? O sea, a mí me gustaría, y además que sea gente de aquí, que tiene su licencia, que gane dinero con eso, en vez de una gran empresa que subcontrata o que pone a una persona por un sueldo mínimo, lo preferiría. Pero hay un problema, que es que no se puede esconder a nadie, que es que no está funcionando correctamente el servicio del taxi, y por eso cada vez que aparece una noticia sobre esto, es la hilera de mensajes y de comentarios y demás, aplaudiendo la llegada de una empresa, como si nosotros fuéramos aquí los de Uber, ¿no? Que vamos a ganar algo, es enorme. Entonces a mí me gustaría que los taxistas hablaran de las dos cosas, porque está bien que le pidan al Cabildo, que le pidan que haya una normativa que regule, pero también que le pidan a sus ayuntamientos que cumplan mínimo con el número de licencias que nos correspondería por habitantes y por población flotante. Es que yo no creo que sea una panda de vagos o que lo hagan mal, o al contrario, yo cada vez que me monto en un taxi de Lanzarote me siento muy orgulloso de ese colectivo. Pero si hay las mismas licencias o el mismo número de licencias que cuando éramos la mitad de gente y la mitad de turistas, pues obviamente acogerán a la mitad de gente. Es que ese para mí es el principal. Hablen de eso también, o sea, hablen de las dos cosas. Porque yo creo que el servicio del taxi en general ha mejorado mucho en la isla de Lanzarote y concretamente el del San Bartolomé. Pero diciendo esto, digo también lo que acaba de decir, en este caso, Tomás,
y es que tenemos el mismo número de taxis con la población que hemos duplicado la población. El año pasado creció Lanzarote 3.600 personas, 2025. En 2024, 5.000, casi 5.000, 4.000 y pico. Y tenemos los mismos taxis. Pero y es se que nota, y se nota. Yo claro. el otro día, bueno, lo dije, llegué tarde aquí porque tuve que venirme andando, porque no podía venir de Titerroy hasta aquí en un taxi. Y eso, 15 Tomás, minutos y eso sin contar los turistas, Pero mira, que también ha aumentado. Para mí el problema grave es que los ayuntamientos en la organización del taxi no pintan nada, pero es que no pintan nada, pintan a Heitamia, que es la que tiene el control, ella es la que coordina, y lo hace muy bien cuando se coordina en el municipio, se coordina, y estas cosas también hay que decirlo. El Ayuntamiento de San Bartolomé les ha dejado siempre hacer, y son ellos los que regulan la asociación de Ajeitamia. Después está la Norte y Sur y la otra. Son ellos los que regulan, el Ayuntamiento ahí no hace nada, cuando es el Ayuntamiento el que da la el licencia. Ayuntamiento Pero tiene que debería. hacer, porque si no, No, me claro, explico es que ese es su por co- ejemplo, Arrecife anunció el tema de los turnos precisamente por el tema de los cruceristas, de regular los turnos. Mira, y tal. eso fue una decisión que Ya, es pero es que importante. yo escuché a Tomás el otro día, cuando llegó tarde aquí, yo me estaba yendo y lo escuché, y él se estaba preguntando si ese día había crucero. Y yo, no te lo dije, pero ese día había crucero. Es que- y Tomás es que- no encontró un taxi. No, y, Entonces, eso y no es quiere que decir fuera, está porque a lo mejor parece funcionando. la anécdota, y yo te dejo, mía, sino que le preguntan a un taxista, oye, mire, y cree que, y me dijo, hoy está complicado. O sea, es que no es que a mí no me lo cogieran, porque casualmente a la 1 de la tarde del jueves pasado todo se pusiese complicada, es que ellos mismos sabían, lo sabían, porque había un taxista esperando cuando no tenía la luz verde, sino, pues, no sé, con sus cosas, y le digo, mire, voy a llamar a un compañero, y dice, hoy está complicado. O sea, es que ellos saben los días que, entonces, ellos saben la realidad, ¿sabes? De que hay días en los que no pueden recoger a gente por la calle, que no había un taxi por las calles, desde los cuarteles hasta el Gran Hotel no había un taxi por la calle. Y luego tiene que haber una mejora del transporte público de guaguas También. también. El interno, sobre todo en Arrecife, el interno, el municipal. Tiene que haber una mejora, sobre todo en esos días que dice Tomás, en los días principales, porque es que así se evitaría mucho desplazamiento en taxi y más barato incluso. Incluso en lo que hablamos antes, yo sé por qué en carnavales no puede haber una guagua que salga en un Sí, momento pues, determinado pues, para pues, que haga una especie de Algunos- recorrido. yo no lo puedo decir porque me matan, pero ¿eso es por qué? Porque es un servicio municipal y tiene unos horarios y no hay para días especiales. Si ¿Perdón? fuera una empresa privada, no, es lo mismo, hay la misma guagua en carnavales que... Sí, sí. Pero no se que- ponen servicios especiales de guagua cuando No, es lo eso de es los cuando el dolores. cabildo, eso es otra cosa. Es el eso es interurbano con cabildo, una empresa privada. Eso es el cabildo. Y no se con- pueden negociar las cosas, pregunto. No se pueden hablar las cosas, pedir cooperación, yo colaboración. yo vengo, Es que de yo verdad. vengo diciendo, porque yo ya por suerte ya no suelo salir mucho en carnaval y me voy ahora prudente, ya antes de las 12 me voy. Pero antes cuando no me iba tan prudentemente, pues me pegaba más tiempo Como te vea en después de la las cola de un 12. taxi que en Con el diferencia. almacén. Bueno, por ejemplo, cuando y termino la anécdota, cuando fue lo de las campanadas de Telecinco que no vio nadie, aquello que hizo Ángel Vázquez que no vio nadie. Ah, yo estuve, ¿eh? Yo estuve también. Yo también. Yo estuve, pero cuando salí... Estamos todos, por eso no lo vimos. Pues para estar todos, lo que no había era transporte. O sea, es verdad que había hasta cierta hora que te llevaba. tuve que no sé qué caminando cosa, hasta- Pero luego es que estuve fácilmente, digo, pues, casi más horas que cenando con mi familia esa noche de fin de año. Y al final, pues yo no me acuerdo, yo creo que me fui caminando hasta Titerroy desde Yo desde fui el caminando castillo. hasta Valterra O sea, porque había dejado el coche, pero me llevé a una persona que no bebía, Tomás. no, que es lo que yo tiene me fui que haber hecho. caminando, que caminando todavía se puede beber y caminar. Bueno, pues vamos, por cierto, ya tenemos a Pedro San Ginés esperando, pero antes de pasar, ayer se celebraba creo que en el Castillo de San José, un acto de las 5 mujeres más influyentes. No, de las 30, De porque las era de 30. las 30, de Forbes Women, que ha reconocido a las 30 mujeres más influyentes de Canarias. Por primera vez hace este reconocimiento. Ah, 5 eran de Lanzarote. 5 de ellas son de Exacto. Lanzarote, exactamente. Y ahí estaban, pues bueno, celebrando. Pues todas las mujeres. A mí me gustaría felicitarlas a todas porque y felicitar esta No, y iniciativa. también ahí se coló el vicepresidente del gobierno de... Sí, bueno, me imagino que ahí querrían acompañar, porque bueno, su compañera Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular y del Parlamento de Canarias, justamente también entre Y las los reconocidas. los CAR lo llevan ellos también. ¿Eh? Que los CAR los llevan centros, ellos. Los que- centros, sí. Y justo esta mañana hablamos con una de ellas que no estaba ayer, no pudo ir ahí porque estaba en Madrid, pero hablamos justo esta mañana en Las Bolsas Mira, con Goya Toledo. Estaba también Lourdes Santana, que Sí, es la de- directora
de La SER en Canarias. de la cadena SER en Canarias. Sí, la Esther verdad Cabrera, estamos viéndola ahora aquí en pantalla. son todas unas fenómenas. La verdad que Ascensión... Goya Toledo. Robaina también estaba... Sí. Goya no pudo ir. No, Goya no no pudo ir a estaba. la... No, por eso la llamamos esta mañana en la radio. Vale. Y que nos contó, por cierto, una historia muy bonita sobre A cómo ver. la descubrieron en la Jeria. Tienen que escuchar la entrevista. ¿Cómo la descubrieron a ella como actriz? A ella como actriz, estaba haciendo otra cosa totalmente distinta y literalmente paró un coche, 3 personas se la quedaron mirando y Y así dijeron, esta. tienen que escuchar la entrevista, porque es súper bonito que le haya pasado, súper mágico me parece que le haya pasado en la Jeria, la verdad. A mí que esto de Forbes siempre es cuando ponen los 100 más influyentes, también me parece como una cosa del capitalismo muy, ¿no? Porque suelen Sí. salir los tíos que dirigen las grandes empresas y el no sé qué, y el no sé cuánto. En cambio, cuando se refiere a mujeres, pues lo veo de otra manera, porque todavía hay determinados espacios de poder en donde te encuentras a un montón de tíos. El otro día, por ejemplo, lo sacó un compañero de la SER, pero en La Palma, que salían hablando de las infraestructuras educativas en la isla de La Palma, y era todo hombres, porque eran los alcaldes, más el consejero de educación, todo tíos, ¿no? Y entonces cuando por lo menos hay una gala, la haga Forbes o la haga quien sea, ¿no? Pero, o hay un reconocimiento a las mujeres, que casi siempre están, pero siempre en el segundo plano, muchas veces en el segundo plano, ¿no? O sea, a lo mejor no son las protagonistas, históricamente me refiero, ¿no? Pero siempre han estado en el segundo plano, en un montón de cosas que son vitales para la existencia de la humanidad y que por primera vez, o que ya se empiece a hacer públicamente este tipo de actos y se las vea en la política, se las vea en la agricultura, como es el caso Pero es que de... influyen Claro. notablemente. Es que además hay dos cosas. Forbes, sabes que es el que hace, la revista que hace, pues esa Sí, el lista listado de los más ricos. Pero en este caso, Pero por es una ejemplo, revista económica, vamos. Pero, por ejemplo, hace de las personas más influyentes que no tienen que ver exclusivamente con el Con tema la económico. economía. Por ejemplo, No, el no. año pasado, una de las personas más influyentes también era otro canario, que era Cruz Cafuné Sí. en música, ¿no? Y era uno de los que salía dentro de las personas más influyentes en todo el país, ¿no? Y que Bueno. lo haga también con las mujeres, me parece bien. Cambio radicalmente porque tenemos que pasar ya a publicidad. Simplemente decir que Lancelot Televisión vuelve a retransmitir en solitario por primera vez después de mucho tiempo una luchada en directo. En este caso va a ser la final en directo mañana a las 8:30, mañana viernes a las 8:30, la final entre el Tinajo y, si no me equivoco, y el San Tinajo San Bartolomé. Bartolomé. Y el San Bartolomé. Una buena noticia para tanta gente, tantos seguidores que tenemos de la lucha canaria, porque lo hemos hecho en diferido, pero nunca en directo, no por nosotros, sino porque nos ponen muchas dificultades. ¿A qué hora es? 8:30. 8:30. 8:30. A ver si me da tiempo a llegar, porque mañana estoy en el Congreso de Inteligencia Artificial y bueno, a ver si me da tiempo de llegar a todo, porque a mí sí me apetecería. Está bien, porque yo que quiero ir, sé que las entradas están volando, o sea que va a haber seguramente lleno en el pabellón o en el terrero Sí. de Tinajo, que se celebra en Tinajo la luchada, y está bien que la gente, bien porque no pueda, bien porque no consiga entrada, pueda No, va a estar verlo lleno, otra vez. ¿eh? No digo que yo quiero ir, persona, porque fui a la semifinal, ahora me estoy aficionando a la lucha después de Ah, bien. pues mira que- ¿Viste la película? Te veo que te está poniendo No he visto fuerte, la- Tomás. Ya Sí, solo sí, me sí. falta ¿Y verte quién es luchar. favorito Ya. en la final, Tomás? Pues la otra vez fui con el Unión Sorjaiza en la semifinal y perdió, o sea, porque pues, el Tinajo fue quien pasó, o sea que no estará bien que me ponga del lado de ninguno porque soy medio gafo, por lo visto. No gana. Bueno, en cualquier caso, insisto, mañana viernes a las 8:30, la final de la lucha de la Liga, la lucha canaria de la Liga, en este caso de La Liga Cabildo de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote, retransmitida en directo, y me están diciendo, por Lancelot Televisión, me están diciendo que nosotros hemos retransmitido ya otras muchas finales. Sí, digo muchas finales, sí, pero no En directo. el día a día, o la liga, digamos, del día a día. Bueno, pues nada, vamos ahora a publicidad y Pedro San Ginés. Bueno, pues me acaba de llegar ahora una nota de la Policía Nacional y, bueno, han sido detenidos al menos una persona que, por lo visto, había ocasionado un robo a una persona, un tirón. Y bueno, pues me alegro que haya sido detenido porque estas cosas se saben cómo empieza, pero no cómo termina. Bueno, ya tenemos al senador autonómico, también lo hemos llamado como, en este caso, secretario general del Partido de Coalición Canaria en Lanzarote. Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo Hola, estamos? buenas tardes. Bueno, don Pedro, antes de nada, por ir por la actualidad, la última crisis, usted también es uno de los negociadores del Pacto de Coalición Canaria con el PP en la isla de Lanzarote. En este caso, da ya por cerrada la crisis, mini crisis o como lo quieran llamar, que se ocasionó en Teguise tras ese aviso o presentar que se iba del grupo de gobierno Alejandro Ramírez, un concejal del PP. Bueno, eso parece, ¿no?
Hombre, usted, me imagino que usted como negociador habrá hablado con alguien. Sí, con Alejandro, entre otros, y con la alcaldesa. Yo se lo dije desde el primer momento a la alcaldesa, que estuviese tranquila. Había muchos rumores de que la moción ya estaba prácticamente firmada y entrando en el ayuntamiento, que estuviese tranquila. Yo conozco a Alejandro, conozco a su familia. Es un chico educado en valores, yo creo que con buenos principios. Y a mí eso ya de entrada me tranquilizaba mucho. A veces la gente lo que quiere es un poco más de atención o de cariño, que yo creo que es lo que Olivia le debe haber dado, más allá de atender a alguna justa reivindicación, y me quedo con eso, con que la mayoría está repuesta y que el grupo de gobierno, con una alcaldesa que está realizando un extraordinario esfuerzo personal por mejorar las cosas, poco a poco va haciéndose con las riendas de la gestión de un municipio complicado y el más extenso de la isla, ¿no? Pues sí. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Yo en relación con esto, Pedro, lo que sí que echo de menos es que si ves el relato de los hechos, el lunes él es cuando presenta su renuncia a sus cargos, el martes convoca una rueda de prensa con los medios de comunicación y dice una serie de cuestiones, que se ha habido una zancadilla, una especie de rueda de prensa en la que tira la piedra pero esconde un poco la mano, en el sentido de que habla de zancadillas, de egos, de que no le han dado lo que ha pedido, y al día siguiente hay un pleno y la cosa está como si no hubiese pasado absolutamente nada. Yo como ciudadano y como periodista, como que necesito que tanto el propio concejal como el propio ayuntamiento le digan a los vecinos si la estabilidad en el ayuntamiento ya ha vuelto, no sé, una especie de explicación, no sé cómo lo ve usted, que es secretario general de Coalición Canaria. Yo te lo quiero dejar en manos de mi compañera, no quiero ninguna medalla, ya le digo que me consta que las cosas están reconducidas, que al final los problemas no eran tan difíciles de solucionar, una cuestión de personal, algo más de cariño y atención a sus demandas, que unas están atendidas ya y otras pendientes de que se incorpore personal de convenio, y con eso es con lo que me quedo. No ha habido un pronunciamiento oficial de la formación política a la que pertenezco, porque tampoco a nosotros nos correspondía, sino a quien salió en ese momento del grupo de gobierno. No sé si lo ha manifestado o no, pero... No, todavía no había una comunicación oficial diciendo, señores, este señor ha pedido reintegrarse al grupo de gobierno, pero es verdad que... No, es que nunca salió, él lo pidió, pero nunca salió. Efectivamente, es lo que quiero decir, que es verdad, lo que iba a decir que es verdad, que nunca dejó de estar, porque de hecho, ayer en un pleno, y tengo aquí una mosca que me está molestando, ayer en un pleno, en el pleno de La Graciosa, él participó y defendió incluso una pregunta que le formulaba la oposición. ¿Algo sobre esto? Sobre esto, hombre, sí que me llama la atención porque más allá de lo estrictamente institucional, de que pasase o que no ha pasado a la parte del grupo mixto o no, si hay una parte de proyección pública. O sea, él dio una rueda de prensa, o sea, no fue una cosa que comentó y que se queda así como un rumor, sino que tú como cargo público tienes varios micrófonos allí delante, viertes una serie de acusaciones o de descontentos con tu labor o con cómo te están tratando, y mínimo la ciudadanía, si recibe esa información, deberá recibir la contraria, o sea, la información de esto ha pasado, pues esto se ha solucionado o algo, ¿no? Porque si no, normalizamos lo que no es normal, que es dar una rueda de prensa para decir que me largo por esto y por lo otro, y al día siguiente hablar como concejal de deportes en La Graciosa, no sé. Pero es una opinión, no sé. Yo supongo que lo hará, la verdad. Para él no debe haber sido fácil tampoco esta situación, pero entenderán que no le corresponde a coalición, ¿no? Bueno, pues si está usted tranquilo y contento, estamos todo Teguise estará tranquilo y contento o también. No, algunos no. Algunos bueno, algunos yo creo que están algo disgustados. Algunos están disgustados, pero todavía tienen esperanza, ¿eh? Que yo he hablado con algunos de ellos y todavía tienen esperanza. Es que también tiene sentido que puedan tener esperanza, porque alguien que lo que decide es dejo mi responsabilidad, voy del grupo de gobierno, pero me quedo dentro, quiere decir que en otro momento lo podría volver a hacer. O sea que... Pedro, de todas maneras, que sí, antes de terminar este tema, sí quería preguntar algo, no sé, porque está el run, a nosotros nos ha llegado y vamos a publicar una información, pero la estamos contrastando, es que hay negociaciones para que entre también, en este caso, en el pacto, en el grupo de gobierno, el concejal de Teguise, primero Teguise, Jonás Álvarez, que de hecho usted, si no me equivoco, y usted me corregirá, cuando se estaban firmando los pactos, lo vio como una opción también. Bien, me agradezco que sea la última pregunta, porque creo que tenemos muchos temas importantes hoy de los que hablar, del Senado también, espero.
una moción importante que se aprobó ayer. La respuesta es no, las hubo, pero a día de hoy ni en los últimos meses ha habido ningún contacto con ninguna otra concejal, al menos por parte de la dirección que hoy represento. ¿Pero ¿y no lo vería usted razonable para reforzar la mayoría? Bueno, si lo vi en su día es posible que lo vuelva a ver. Lo que le estoy respondiendo es que no ha habido contactos, ¿no? Bueno, ya veo que no quiere contestar. Don Pedro. No, sí le he contestado. No, usted cuando uno quiere contestar, pues no contesta y punto. No pasa nada. No, sí le he contestado que no ha habido ningún contacto, pero que no descarto que los haya. Ah, vale, que no lo entendí bien. Bueno, don Pedro, vamos a ver, vamos a hablar de una cosa, una rueda de prensa que ustedes dieron hoy, precisamente, Coalición Canaria, arropado también por el director del área de salud, que es un hombre también de Coalición Canaria, Erasmo García, y el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, en relación a una polémica. Uno dicen que es falsa polémica, otro que no se quiere resolver el problema, otro que el Servicio Canario de Salud pues no ha sido claro y por eso ha facilitado la labor al PSOE para poder extender un rumor de que el gobierno de Canarias se quiere cargar el hospital geriátrico del Hospital Insular. Al final, en definitiva, lo que la gente quiere saber, don Pedro, no es tanto de que ese edificio no está para aguantar ahora mismo un geriátrico ni nada sanitario, porque todo el mundo sabe que eso, el propio PSOE reconoce que eso tiene que sufrir una reforma. El problema es si realmente el Servicio Canario de Salud va a mantener el mismo servicio geriátrico que mantiene hasta ahora en Lanzarote. Bueno, el PSOE ahora dice que no es urgente el cierre del hospital. Yo sí quiero empezar por aclarar que aunque estaba anunciado, porque no lo dije, la presencia también del gerente, estar en una rueda en Coalición Canaria con 4 personas, 3 afiliadas pertenecientes a mi formación política, y al final nos pareció oportuno que el gerente también estuviese en esa mesa y es la única razón por la que no está. Desde aquí todo mi reconocimiento a la gerencia insular de la sanidad, porque creo que estamos en manos de un magnífico profesional que arroja los mejores indicadores de gestión de las 7 Islas Canarias, porque conozco las comparativas, ¿no? Dicho eso, bueno, este es un tema efectivamente complejo en el que lo primero que hay que decir es que efectivamente no va el cierre, que ahora vamos a ello, si es o no necesario, de lo que es el edificio principal del Hospital Insular, que no así de la residencia de mayores del Hospital Insular, que hay quienes pretenden confundir con que eso también se va a cerrar. Eso no se toca, solamente la parte que está afectada, pero en absoluto ese eventual traslado temporal, cuando se produzca, porque es necesario, va a mermar en absoluto la atención geriátrica, más bien justo todo lo contrario. Ni la atención, además se va a trasladar el modelo de manera integral, ni tampoco la formación, como se ha dicho, todo lo contrario, va a mejorar, por razón que yo creo que es muy fácil de entender. A los mayores de 75 años, que es lo que se considera ya la atención geriátrica, no se les atiende solo en este servicio tan especializado, tan valorado y un modelo tan querido, ¿verdad?, por toda la ciudadanía, sino por el resto de conjunto de especialidades. Sin ir más lejos, las consultas, por poner un ejemplo, a nuestros mayores, que suman unas 120.000 aproximadamente al año de mayores de 75, más de 100.000 se hacen ya en el Hospital Molina Rosa, el resto se hace en el Hospital Insular y se van a seguir haciendo en la nueva ubicación temporal del hospital por razones de necesidad, como le acabo de decir, ¿no? Algo sobre este tema. Bueno, Tomás, sí, tú tienes... Tomás tenía un par. Yo también tengo una duda, señor San Ginés. El informe, porque hoy leyendo la nota de prensa de esa rueda de prensa, yo saqué me dejaron dos informaciones, una por un lado me dejó tranquilo, saber que que es importante decirlo, la propia dirección del Hospital Insular está a favor de que se haga ese traslado temporal. Quiero decir que no hay nadie que esté en contra, salvo la ofensiva, esta política que hay de Soy Nueva Canaria. Pero hay una cosa que dice el informe, que tiene problemas eléctricos, que tiene problemas con los servicios de contraincendio, como se llame, y que después hay un problema en la estructura del edificio principal. Y eso es un informe del 2019 y no se ha hecho nada. Efectivamente, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad por lo que voy a decir a los usuarios y a los familiares. No existe un peligro inminente de colapso de la estructura, pero sí por encima de los umbrales que en ingeniería se consideran razonables de seguridad. Y eso lo sabe el Partido Socialista desde el año 2019 y tenemos las pruebas de ello, aunque ahora lo nieguen. Son los únicos que lo niegan, que sea necesario urgente traslado. Los trabajadores y por lo menos nadie con un mínimo de responsabilidad. Y tenemos las pruebas de que eso es así, porque efectivamente desde el año 2019 existen unos informes, este informe, que habla de cuáles son los resultados de las inspecciones de la instalación eléctrica, protección contra incendios, instalación térmica,
o inspección técnica de edificios, es decir, lo que es la estructura, todas ellas con resultado de defectos graves. Esto es un informe del año 2019, después se pide uno en el año 2023, que es prácticamente calcado a este, es verdad que concluye un poco más, y el gerente, lo digo, porque si para el PSOE no es urgente el traslado, fíjese si no es urgente, que el gerente, que fue consejero del Partido Socialista en el Cabildo conmigo, no sé si con Tomás todavía, que designa libremente el Partido Socialista, se despide con un nuevo informe en el que no es que lo considere urgente, es que lo que dice en el año 2023, antes de marcharse textualmente, que se adopte con carácter de extrema urgencia las medidas necesarias para albergar una solución a la situación descrita en ese último informe, que es verdad que es uno nuevo, distinto del de 23, pero que desde la perspectiva de los defectos graves es un copia y pega de este, eso, de extrema urgencia, para garantizar así la seguridad de los pacientes y Pero lo trabajadores. pide el anterior gerente, ¿te refieres? Sí, claro, el del Partido Socialista. Ah, en el 2023. vale. El del mismo- Eso es un dato que desconocíamos. Claro, el del mismo Partido Socialista, que ahora dice que es que esto no es urgente. Bueno, pues es verdad que este señor no es ingeniero y que los informes de ingeniería no llegan a ser tan lapidarios en cuanto a la extrema urgencia, pero sí dicen lo que le acabo de leer desde el año 2019. Es verdad que él en este informe dice que este lo remitió al principio cuando llegó, que lo ha retirado en varias ocasiones y ya antes de marcharse dice, oye, mire, que es que ya debe ser extremadamente urgente porque si estaba así hace 4 años, imagínense cómo está ahora. Pero claro, esa es la desidia de un Partido Socialista que habla de la necesidad de que se pinten partidas, y ahí es donde yo digo, pero hay que tener muy poca, primero responsabilidad, después de no haber hecho nada, absolutamente nada, durante 4 años para garantizar todo eso, rasgarse la vestidura porque dice que no hay una partida, ¿verdad?, para la reforma del edificio, que supongo que hablaremos ahora un poquito del futuro de ese edificio. Lo que hizo el Partido Socialista, desde el punto de vista presupuestario, durante los 4 años que el Pacto de las Flores gobernó, en el gobierno de Canarias, en el Víctor Torres, y en la Consejería de Hacienda, don Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, y aquí Dolores Corujo, aquí están los presupuestos para toda la isla de Lanzarote en infraestructura sanitaria. Año 2020, el primero de ellos 2 millones y acaban con 4. La media es de 4 millones de euros por año, en los 4 años. En el año inmediatamente posterior, el primero de este nuevo gobierno, con Fernando Calvijo y Osvaldo Betancor, por hacer comparativas, 5 millones de euros en el año 2024, 7 en el año 2025 y 14 en el presente ejercicio, unas 3 veces y media más que la media que ellos destinaron al conjunto de infraestructuras en la isla de Lanzarote. Lo digo porque están en ese sentido... Infraestructura sanitaria, ¿te refieres? Infraestructuras sanitarias, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, no, por eso. Y porque yo he entendido, por lo menos de lo que he leído, que habiendo tanto dinero como usted está diciendo que va a estar en los presupuestos, no está presupuestado precisamente la rehabilitación del Hospital Insular, que sí que acallaría esa crítica de que van a dejar ahí un edificio, o sea, que van a mandar a las personas, a los usuarios, a un edificio que en principio parecía como momentáneo, pero que tampoco se va a acometer la obra en donde históricamente ha estado el servicio de geriatría. Bueno, aquí ya estamos entonces hablando de futuro. Me gustaría terminar con la iniciativa, ¿cómo le llaman?, ofensiva institucional del Partido Socialista, que la verdad es que no es para reírse. Esos 14 millones de euros son para un montón de inversiones, pero el futuro de lo que ahí se va a hacer, antes les escuchaba, ¿para cuándo? ¿No? Largo me lo fían, un plan director. Por fin vamos a tener, por primera vez, un plan director de infraestructuras sanitarias en la isla de Lanzarote. Y yo felicito de antemano tanto a la gerencia como a todo su equipo directivo, que va a estar en esta primavera. Antes del verano está seguro, se calcula que a finales de marzo, abril, vamos a dejarlo en mayo, que sí que va a definir probablemente que esa ciudad sanitaria va a colapsar en X años, que hay que hacer una nueva. Ahí tenemos un problema muy serio que plantear al gobierno de Canarias. Eso ya estamos hablando de 100, 150, 200 millones de euros, no lo sé. Y ahí dirá si realmente este modelo que se traslada transitoriamente, ahora veremos cómo, porque eso es lo que más le duele al Partido Socialista, que seguramente estaba deseando que no hubiese ningún tipo de acuerdo, y lo hay, de quienes verdaderamente importan. Dirá si se hace un nuevo hospital insular en esa nueva ciudad sanitaria, si se hace donde hoy está el Hospital Molina Rosa, estoy hablando por o si se recupera el actual, donde hoy está. Ocurre que el edificio no se va a tirar, esa es otra de las grandes mentiras. El edificio está catalogado, protegido. La fachada y la volumetría. Se va a mejorar por dentro, me imagino. Claro, porque está protegida la volumetría y la fachada, es un edificio catalogado, además emblemático para la isla de Lanzarote. Mire, algo que no se ha dicho, lo dije hoy en la rueda, que dejó también
el Partido Socialista, año 2022-2023, una nueva propuesta de remodelación de todo ese espacio. En el actual edificio no iba ni una cama, ni una. Y además es razonable. ¿Por qué? Porque los requerimientos sanitarios, hoy en aquellas habitaciones no caben ni las camas del hospital. No caben. Pues son muy estrechas. Eso lo han dicho los Se médicos. perderían prácticamente, si se quiere hacer también camas allí, pues si hoy hay 60, pues a lo mejor cabrían 40, no lo sé. Entonces lo que planteaba ese nuevo proyecto, que yo creo ambicioso, ojalá hubiese recursos para eso, planteaba casi la mitad, más de la mitad de las camas que hoy tiene todo el conjunto del sistema. No olvidemos que la geriatría, siendo importantísima, es uno de los 30 servicios que hay en el hospital. Además de geriatría, ¿no? Casi la mitad de camas, que todo el conjunto del sistema que tiene 200 y pico, desde luego en el anterior edificio no recuperaba ninguna, iban a otras instalaciones y costaba como unos 50 millones de euros. Lo digo para el que ha presupuestado 4 por cada año cuando tuvo ocasión de hacerlo, ¿no? No sé si le he respondido a ver, pero entonces pregunta, para concluir, sí. porque te derivas, hiciste varias derivas, lo que en concreto lo que preguntaba, creo, Tomás, era, ¿por qué no hay un dinero ya estipulado en el presupuesto de Canarias donde diga, mira, cuando salgan estos señores vamos a empezar la obra de la reforma de ese hospital? Por una razón muy sencilla y fácilmente de entender. Si usted no sabe lo que va a hacer, ¿cómo va a presupuestar algo para algo que no sabe qué va a hacer? Yo lo he entendido así, pero hay gente que todavía no lo entiende. Es decir, yo entiendo que hasta que no esté el plan director y se decida dónde va a ir definitivamente el edificio geriátrico, pues no. ¿Dónde y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Porque si resulta... Ya le digo, ni siquiera el Partido Socialista entendió que se podía hacer algo allí, que costaba todo lo que yo le digo. Si se prevé pues, que se comiencen esas obras en 10 o 15 años, a lo mejor esta solución temporal dura 10 años, Claro. hasta que se haga una nueva ciudad sanitaria o se despeje el actual Molina Rosa para que sea en el Molina Rosa donde se acoja lo que hoy es La gente no necesita un edificio, la gente lo que necesita es un servicio. Y el servicio va a ser de mucha más calidad. Hoy se explicaba porque todo el resto de servicios complementarios que hoy reciben los mayores, que hoy están en el hospital, los van a tener a mano. Lo mismo que la formación. Todo lo tienen a mano con la última... Y ese no es el miedo, quizás, ese no es el miedo que tiene precisamente alguno de que dice, bueno, como ya están pegaditos, al final No, mire, lo juntamos todo y... Miedo a lo que hay, aunque no sea de extrema gravedad, es a lo que dicen los informes. Vale. Miedo había... Y eso se planteaba desde la dirección del, digamos, el hospital insular, no que se desmantelara, sino que se dejara atrás lo que llaman el centro de día del hospital insular, que no está en el edificio afectado. ¿En la parte de atrás? Está en la parte de atrás donde está la residencia de mayores, que no se toca, y que esa no había que cerrarla y por tanto no había que trasladarla. Y esa era la disyuntiva. Si su traslado también al polivalente, que no olvidemos, el polivalente es la única ampliación posible en el corto medio plazo que tiene el resto de especialidades y estaba prevista su ocupación integral. Tuvieron que hacer un esfuerzo de acogida en la planificación del hospital insular de aproximadamente el 50% de la totalidad del edificio, pero llevar además el hospital insular suponía quitar un gimnasio de rehabilitación previsto para el conjunto del sistema y quitar 2 consultas más que se estaban pidiendo. Y al final hemos encontrado la solución y yo creo que eso es lo que les duele a quienes querían el follón y el conflicto, porque mire, el Partido ¿Usted creía que el PSOE lo que quiere aquí es no solucionar el problema, sino complicarlo? El Partido Socialista dicen que ellos no van a permitir la iniciativa institucional. El PSOE, afortunadamente, para esta tierra, para Lanzarote, para Canarias, para Lanzarote y para la sanidad no está en disposición de permitir ni de dejar de permitir nada. Eso para empezar. Nosotros tenemos la conformidad de quien verdaderamente importa, que son, aquí está, de los trabajadores, del equipo multidisciplinar que compone el servicio del hospital de día de geriatría, entendiendo como medida temporal que se adapta a las necesidades asistenciales. Se les ha otorgado exactamente lo que pedían. ¿Cómo? Con fórmulas imaginativas donde entra en concurso el Cabildo de Lanzarote, que tuvo una responsabilidad histórica durante 3/4 de siglo, de tal forma que donde iba ese gimnasio se traslada al hospital de día, con lo que es 4 veces más grande, sale ganando el conjunto del sistema para rehabilitar allí, pues son los que van desde casa, y el Cabildo interviene, como hizo el Cabildo de Tenerife, con un convenio, en virtud del cual se otorga una subvención del Cabildo de Tenerife al Servicio Canario de Salud para mejoras de equipamiento e infraestructuras que va a permitir, yo espero que antes de que se produzca el traslado, que esas 2 consultas que hoy de especialidades habría de menos para dar acogida al hospital insular, en vez de 2 sean muchas más, y ahí lo dejo, ¿no? Pero eso va a estar ¿dónde? O sea, el gimnasio y esas 2 consultas. El gimnasio
que tiene a 43 metros, donde hoy está el hospital de día que tiene casi 170 metros cuadrados. El hospital de día es lo que está detrás, para entenderlo. Que se viene con todo lo demás, con todos los servicios, con todo lo que nos han pedido, con la conformidad del hospital insular. Hombre, yo sé que esto es un serio disgusto, porque el Partido Socialista de Nueva Canarias no van a parar, eso ya lo tenemos más que claro. Pero tenemos la conformidad de quienes verdaderamente importan, ya le digo, afortunadamente ellos no están en disposición de permitir ni dejar de permitir nada, y sobre todo no están legitimados. Que ¿Cuántos son los hospitalizados? O sea, se quedaría la residencia de día, o sea, en el hospital insular se quedaría en ese gimnasio, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, los 50 o 60 personas. Se quedarían en el hospital insular, se quedaría una parte de residencia de día, digamos, o no. No, todo. En el hospital insular, la residencia de mayores que está detrás se queda íntegra, esa no se toca. Okay. Total. ¿Y el gimnasio va al hospital, a Molina Rosa? No, a la residencia de mayores. La residencia de día del hospital insular, que es donde se rehabilitan todos los ingresados en la parte delantera del edificio principal, rehabilitan detrás, en lo que se llama el hospital de día, que no está afectado. Eso se va también al edificio polivalente, de manera integral, y donde estaba previsto un gimnasio para el conjunto del sistema, se viene al hospital de día ganando espacio. Las consultas que se van a perder para coger al hospital de día las va a suplir el Cabildo con una subvención. Bueno, yo en cualquier caso creo que la gente lo que quiere es saber, Pedro, simplemente porque... Lo que dije al principio... Quiere saber si se va a mantener el servicio o no se va a mantener. No solamente se va a mantener, sino que se va a mejorar. Claro, pues yo creo que porque se traslada de manera integral, porque todos los servicios y adelantos que tiene el Hospital General los van a tener a mano. Pero yo sí quisiera decir, porque me va a permitir que termine aquí, Jorge. Mira, porque tenía otras preguntas. Sí, lo sé, pero esto es muy importante. Venga. Coalición Canaria puede presumir de ser la que más ha hecho por dignificar lo que significa y supone el hospital insular. Lo que sí permitió al Partido Socialista, cuando tuvo ocasión, fue durante décadas que languideciera, y tuvimos que ser nosotros en el año 2018 quienes logramos la integración en el Servicio Canario de Salud, que no teníamos ni para comprar medicinas de tanto que le costaba al Cabildo, solo por puro populismo. Eso fue durante décadas lo que permitió el Partido Socialista. Lo que permitió durante décadas fue que perdieran el tren de la modernidad y del acceso a toda la tecnología que supone el Servicio Canario de Salud, que ha reconocido la plantilla. Escuchaba a la directora de enfermería en el 75 aniversario reconocerlo. Para nosotros ha sido un salto espectacular. Estábamos en el Pleistoceno, ¿no? de lo que era el Servicio Canario de Salud, y se han podido modernizar. Y lo que sí permitió al Partido Socialista, considerando de extrema urgencia que esto había que solucionarlo, es no hacer nada, absolutamente nada, durante 4 años, y lo mejor que podía hacer Dolores Corujo, y representante de Nueva Canarias, cuyo consejero de Hacienda tampoco pintó más que estas irrisorias y paupérrimas partidas, es callar la boca y dejar hacerlo. Bueno, tenemos otras preguntas simplemente, Pedro, porque es evidente que el Hospital Insular fue el único caso en Lanzarote, de toda Canarias fue el único caso, el Hospital Insular que se mantuvo como tal. Todos los demás ya habían pasado con buen criterio al Servicio Canario de Salud. Fue el único, el nuestro, que el Partido Socialista en aquel entonces creyó que no era necesario, que era una cosa de aquí, que había que mantenerlo. Eso supuso que además de ir para atrás, costara, creo que era del orden de 4 o 5 millones de euros todos los años al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Las ganas del Cabildo de Lanzarote que costara solo eso. Ahora, sin embargo, se da la circunstancia contraria. Somos el único lugar de Canarias donde por convenio el Servicio Canario de Salud está asumiendo gran parte de los gastos de la residencia de mayores, y mientras yo sea secretario general de mi formación, eso va a seguir siendo así, porque desde Gran Canaria y los servicios centrales no se entiende. Teníamos otros temas, de Mercosur, el tema de la pesca, que usted presentó una proposición no de ley, creo que ayer. Se lo puedo contestar en 3 segundos. Pero me gustaría un tema suyo también, personal, vale. Y es que conocíamos la noticia que finalmente hay fecha para la celebración del famoso juicio por una presunta denuncia falsa y testimonio falso, el llamado caso de las cocinas, de los jameos del agua, en la época en este caso, del señor Espino. ¿Cuándo es? ¿El día 12 creo que era? Sí, el día 12 de marzo, y es usted el primer periodista que me lo pregunta bien, por fin hay fecha, porque todos me han preguntado por la noticia de que el Supremo me va a juzgar, y yo les he dicho que eso no es noticia, eso fue noticia. La noticia fue en su día que el Supremo lo archivó, que se recurrió y la Sala de Apelación estimó el recurso que habían presentado tanto la afectada como la Fiscalía,
Y el juez que lo había archivado dijo que él no continuaba con la instrucción, que él consideraba que yo era inocente, pero que si la sala de apelación consideraba lo contrario, pues muy bien, que se celebrara juicio. Y eso ya fue noticia, faltaba la fecha y ya la tenemos, que es el día 12 de marzo, un juicio al que ya asisto con absoluta tranquilidad, porque este no es sino uno más de los que el injusto juez Jerónimo Alonso, ese al que le caían casi todos mis casos y cada vez que le caían me abría un juicio, salía absuelto porque, fíjese usted si yo estoy preocupado por la falsedad de mi testimonio, que lo voy a repetir tal cual, porque todo cuanto dije no solamente es verdad, y lo voy a repetir, sino que nadie ha demostrado ni podrá demostrar lo contrario. ¿Usted lo que dijo que fue, exactamente? Lo que me habían trasladado, lo que después confirmaron en sede judicial y denunció Astrid Pérez por mandato del Consejo de Administración, que es la única denuncia formal que hay, aunque a mí esto casi que me da lo mismo. Está paradójico que el que esté imputado, digo, por la denuncia falsa y por falso testimonio sea yo. Lo de la denuncia, venga, vale, vamos a asumir, porque es verdad que yo fui llevado como testigo en el marco de la operación Unión con unos agentes de la U que me recogieron en mi domicilio y me llevaron al cartel de Guardia Civil y me devolvieron a mi casa, da igual, esto en realidad es de menos, lo importante es el fondo. Y lo voy a repetir, porque es verdad que esta empresa tenía 1 millón de euros facturados, 2 de ellas, 150.000 cada una de ellas sin contrato, la otra con un contrato de 300.000 que facturó 700 y en todas ellas con sobrecostes acreditados por un peritaje judicial. Eso fue lo que yo dije, eso es verdad, eso es lo que voy a repetir. No, eso no fue la denuncia decía muchas cosas más, la de los centros turísticos. Eso fue lo que dijo usted. Eso fue lo que dije yo y lo ratificó en sede judicial, nada más y nada menos que el director económico y financiero de los CAT, además por escrito, con un informe, pero ninguno de ellos está imputado. Bueno, pues ya veremos por qué llega a juicio. Además, y creo que ninguno de ellos debe estarlo, pero yo tampoco. No sé si quieren hacer una matización, alguno, porque nos tenemos que ir. ¿Tú quieres decir algo? No, yo tuve la ocasión también a la de preguntarle a Pedro por este caso. Bueno, curioso porque, por ejemplo, ¿irán los testigos que se ¿Está han previsto propuesto? que vaya Astrid Pérez? Sí, y hay un testigo sorpresa de la acusación que no lo voy a desvelar hoy, porque creo que la noticia hoy, lo importante no es el futuro judicial, pero ya dígalo, sino todo esto. Pero sí hay un testigo de la otra parte que revela con absoluta claridad y nitidez la intencionalidad política que siempre tuvo Carlos esta denuncia. Espino creo que va a estar también testigo. Sí, pero Carlos Espino no es noticia. No es noticia. Pero va a estar tratando de condenarme. En este caso, en la defensa. Testigo de la defensa. No, de la No, acusación. de la acusación. Perdón, de la acusación. Astrid sí que va como testigo. Astrid es la que va como testigo de la defensa. Pues Tomás, muchas gracias. Gracias a ustedes. También a Valentín Ollaré. Saludos. Y suerte a los pescadores. Y suerte. Mañana tenemos precisamente aquí un debate, lo quería decir, el debate de los viernes no va a ser político. En este caso hemos invitado a representantes del sector primario, tanto de la pesca, de la ganadería, como de la agricultura. Pues pregúntele usted qué opinan de la intervención del senador Fajardo, que según él me rebatió ayer cuando se aprobó esta moción que presentaba con respaldo de todos los grupos menos el PSOE, que no tiene sentido, que ya está todo arreglado y que además los pescadores están de acuerdo con el acuerdo del ministerio. Eso me dijo y yo... Pues le preguntaremos si es verdad que están de acuerdo con esas palabras del ministerio, que ha dicho que bueno, que se va a flexibilizar esa normativa en España con respecto al catálogo de captura que está provocando tantos problemas, sobre todo a los pequeños pescadores. Que lo pongan por escrito en cualquier caso. Lo dicho, Pedro, muchas gracias y mucha suerte en ese juicio, si no te veo de aquí a allí. Nosotros, no una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.